Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Y yo no los escucho a ustedes. ¿Qué pasó? A ver, ¿alguien me dice hola? Hola, hola. Hola. A ver, espera un poquito. ¿Otra vez un hola? Hola, hola, hola. Hay varios holas, pero no los escuchan. Y a ver, ¿cuál es hola? Hola. ¡No los escucha! Y una vez más. A ver, uno. Hola. Ahí está, ahora sí. A ver, probamos una más. Un hola. Hola, hola, hola. Sí, está bien, sí, escucho. Escucho con el altavoz, con esto, de repente no escucho con esto, pero yo no toco nada, ese es lo peor. Que de repente sí, de repente no sé el porqué. No importa, ahora los escucho. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, estábamos en la inspiración forzada y todo lo forzado. ¿Dónde estamos? Compartir. Ah, pero no compartió nada. Espera un poquito que compartimos, la compartición. Compartir. Muy bien. Entonces estábamos diciendo que, ahí está, perfecto. El músculo diafragma y los intermedios, para inspirar medios y el diafragma, en inspiración normal, pero vamos a utilizar músculos accesorios, de los músculos escaletoides e incluso los músculos que se llaman infraioides, o sea, una serie de músculos podemos utilizar a la hora de inspirar de forma forzada. De hecho, cuando una persona está muy agitada, nosotros vemos cómo los músculos del cuello están haciendo fuerza para tratar de inspirar lo más que pueden. Eso es los músculos inspiratorios forzados. Normal dijimos que dependía del pulmón, pero cuando estamos corriendo, cuando tenemos necesidad de ventilar más veces por minuto o hacerlo con más fuerza, entonces aparece lo que se llama la musculatura accesoria para la expiración. ¿Y qué utilizamos como musculatura expiratoria? Bueno, los músculos intercostales internos, los músculos de la prensa abdominal que comprimen el abdomen y empujan hacia arriba el diafragma lo más que pueden. Es decir, tenemos músculos expiratorios que se utilizan solo en la expiración forzada. Los músculos intercostales internos, ahí tenemos los músculos de la pared abdominal, son músculos que intervienen en la expiración, pero solo forzada. Habitualmente la expiración no es forzada, que es la que estamos llevando a cabo en este momento todos los que estamos haciendo esta clase, bueno, porque algunos están corriendo en el parque mientras se está viendo la clase, pero sacando esos que están en el parque corriendo, los demás estamos supuestamente sentados y estamos utilizando nuestra musculatura inspiratoria principal para inspirar y estamos utilizando la elasticidad de nuestro pulmón para expirar. Ahora, el detalle que les decía antes es el siguiente. El detalle es que si los pulmones son un globo y están dentro de la caja torácica, ahora dibujo la caja torácica, si los pulmones son un globo, yo me pregunto, ¿por qué? Son dos globos. ¿Por qué esos globos se expanden cuando yo expando la caja torácica? ¿Por qué cuando yo bajo el diafragma así, si yo bajo el diafragma así, ¿por qué los globos acompañan al diafragma? ¿Por qué los globos acompañan al diafragma y no se quedan como estaban antes? Es decir, ¿por qué los globos en lugar de quedarse así, los globos acompañan la caja torácica hasta aquí abajo? ¿Por qué los globos bajan? ¿Se entiende? ¿Por qué baja el globo? Si no tendría por qué bajar. Y si no, hagan la siguiente prueba. Agarren un globo en sus manos, agarran un globo, lo agarran y separen las manos. Y díganme si los globos
que tienen en las manos se hinchan o no se hinchan. ¿Se entiende lo que digo? O sea que si yo agarro un globo y lo tengo ahí, mira acá tengo un adentro, no importa por qué, pero es un globo. Ahí está. Yo agarro el globo así, abro mis manos y el globo no sigue a las manos. Pero acá el pulmón sigue al diafragma. ¿Y por qué sigue al diafragma? Sigue al diafragma porque entre el globo y el diafragma, hay un espacio que se llama espacio pleural, que contiene un líquido que se llama líquido pleural. A su vez el globo está cubierto por una membrana que se llama pleura, que es totalmente lisa, y el diafragma está cubierto por la misma membrana que se llama pleura, que ya las hemos mencionado en la clase de anatomía, la pleura. Las pleuras están unidas una con la otra, o se están tocando, pero hay un líquido en el medio. Cuando una de las pleuras se mueve, la otra acompaña, ya sea en uno o en otro sentido. Cada vez que una de las pleuras tracciona por movimiento, la otra acompaña. Entonces, cuando el diafragma se mueve hacia abajo, se trae al pulmón que está pegado con su pleura. Y cuando el pulmón se mueva, va a traerme de vuelta al diafragma. ¿Se entiende? O sea que este movimiento, en uno y otro sentido, acá está en un sentido, pero podría ser en el otro también, ese movimiento en uno y otro sentido, se hace en conjunto entre la caja torácica y el pulmón, simplemente porque la caja torácica y el pulmón se están tocando, se están tocando por medio de un líquido, que es el líquido pleural, que hace las veces de pegamento, digamos, entre dos, o sea, es una fase líquida entre dos superficies lisas, y entonces hace como de pegamento, como habíamos contado la otra vez, como si fuera un vidrio con otro, y yo les pongo agua en el medio, y traten de separar los dos vidrios si tienen ganas. ¿Está bien? Para separar dos vidrios que están con agua en el medio, nada, podemos hacer mucha fuerza, aunque el vidrio tenga un mango para agarrarlo, tenemos que hacer mucha fuerza para separarlos. La única manera de separarlos es deslizándolos. Bueno, pero tenemos que hacer mucha fuerza porque se forma justamente una cohesión entre las dos láminas lisas. Y lo mismo pasa con las láminas lisas de la pleura. El líquido pleural están sueltas, pero están fusionadas. De modo tal que si yo desplazo hacia un lado, una de las hojas pleurales, la otra hoja pleural se va a venir con ella. Como las hojas pleurales están firmemente adheridas al pulmón, por un lado, y a la caja torácica, por el otro, entonces cuando mueva la caja torácica, se me viene el pulmón con ella, y cuando mueva el pulmón, se me viene la caja torácica. Entonces, así funciona este sistema. Entonces, los músculos expanden la caja torácica, que a su vez el pulmón, que es elástico, se retrae, porque dejó de contraerse. Entonces, inspiración y expiración funcionan de esa manera. La inspiración normal es un mecanismo activo, y la expiración normal es un mecanismo pasivo. Pasivo porque depende simplemente de las fibras elásticas del pulmón. Y luego, la inspiración forzada sigue siendo un mecanismo activo, pero en la expiración forzada ya el mecanismo pasivo no alcanza, el mecanismo del pulmón no alcanza para eliminar o para generar una presión suficiente en el tiempo adecuado para exhalar, y entonces se agrega la musculatura expiratoria forzada, musculatura accesoria expiratoria. Bien. Entonces ahí tengo cómo es que muevo el aire en la vía aérea, y el aire que mueve la vía aérea. Movimientos del aire en la vía aérea. Así funciona el mecanismo de la ventilación, inicialmente como movimiento. Ahora después vamos a ver cómo se regula ese movimiento. Pero por ahora vemos cómo es el movimiento. El movimiento entonces es generación de diferencia de presiones. La generación para la entrada de la diferencia de presión está dada por la musculatura. Y la diferencia de presión de la salida está dada por la elasticidad pulmonar, excepto que sea en la aspiración forzada, en cuyo caso tenemos ayuda también muscular de músculos abdominales e intercostales internos. Bien, entonces ahí tengo cómo se mueve el aire. Ahora vamos a analizar un poco el aire. Ahí están los músculos, ¿cierto? Vale, todo el asunto, pero bueno. Bueno, lo que vamos a ver, o sea que hemos visto cómo se mueve el aire. Ahora hablamos una palabrita del aire. El aire es una sumatoria de gases, es decir, el aire está hecho es un compuesto que a su vez está hecho por otros compuestos, que son diferentes gases. Esos gases tienen algunas propiedades que nosotros por ahí convendría que conozcamos. Vamos a poner este de acá.
Veamos. Perfecto. Ahí está. Los gases tienen algunas propiedades que sería interesante que algunas tengamos noción. Entonces, ahí tenemos algunas leyes de gases, que no importan los nombres, pero sí me importa el concepto de las leyes de los gases, los conceptos que muchos ya hemos mencionado varias veces, así que nada, eso. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense, tenemos a Boyle y Marriott que dicen que a temperatura constante, a una temperatura siempre igual, la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no es cierto? Que se representa como está escrito acá, ven que dice P igual a 1 sobre B, que es lo mismo que decir B es igual a 1 sobre P, ¿está bien? La inversa del volumen es la presión y la inversa de la presión es el volumen. Eso es muy fácil de interpretar, miren, hacemos así, ahí hago dos cuadritos que tienen 3, 6, ahí está. 3, 5, 7, 9 y 3, 12. 12 moleculitas y acá también este tiene 12 moleculitas. ¿Está bien? Si yo tengo un gas en un lugar, ¿está bien? Ese gas ocupa un volumen. ¿Está bien? Ocupa un volumen y ejerce una presión. ¿Sí? Si yo aumento el volumen con la misma cantidad de moleculitas, si aumento el volumen, entonces disminuye la presión que ejercen esas moleculitas. O sea que estas que están acá pueden ejercer más presión sobre las paredes que estas que están acá. ¿Está bien? O sea que el volumen aumentado disminuye la presión. Si yo le aumento el volumen a una masa de gas, entonces disminuye su presión. ¿Está bien? Los gases, dicho sea de paso, ocupan el lugar, toman la forma y ocupan todo el lugar del recipiente que los contiene. O sea que siempre tienden a expandirse en el recipiente y ejercen siempre presión contra lo que esté alrededor. Entonces, esto es lo inverso a la presión. ¿Está bien? O sea que si yo aumento el volumen de la caja torácica, baja la presión dentro de la caja torácica y por ende puede entrar aire de afuera. Luego, tenemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto mayor es la temperatura, mayor es el volumen de un gas. ¿Está bien? Cuanto mayor es la temperatura, mayor es el volumen de un gas. Luego tenemos que la presión también, no está bien redactado, la presión es también proporcional a la temperatura. Es decir, la temperatura, las modificaciones de la temperatura modifican la presión de un gas porque modifican su volumen. ¿Está bien? Entonces, la temperatura también es proporcional a la presión y viceversa. La presión es proporcional a la temperatura. O sea que la temperatura determina volumen y presión, por supuesto. Y luego tenemos esto que dice acá, que dice que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a su concentración, que eso es lógico, pero es lógico hasta que se entendió, antes no se sabía. Pero lo que está diciendo es así. Acá tengo en esta mezcla, que estoy poniendo acá, moléculas de gases. Entonces pongo moléculas de gases. Y digo que la presión que ejercen estos gases es proporcional a la concentración de esos gases en la mezcla. Y por supuesto la concentración también es proporcional a la cantidad. Fíjense que acá estoy con 3 gases diferentes. ¿Ven? Ahora, acá hay 3 gases diferentes. Hay gas punto negro, hay gas punto fino azul y hay gas punto grueso azul. 3 tipos de gases. Cada gas, toda esta mezcla ejerce una presión contra lo que sea que esté al lado. Sea un recipiente, paredes de un recipiente, sea la atmósfera, sea, no sé, lo que fuera.
O sea que ejerce presión, como están marcando las flechas, en todo sentido. Este gas ejerce una presión, ¿no es cierto?, en todo sentido. Ahora, la presión que ejerce este gas es la sumatoria de la presión que ejerce cada uno de los gases en la concentración que tenga. Y cada uno va a ejercer una presión proporcional a su concentración. Por ejemplo, el gas negro, que pareciera que tuviera mucha concentración, sería el que más presión ejerce en esta mezcla. ¿Está bien? O sea que la mezcla de un gas, ¿está bien? La mezcla de un gas depende de las concentraciones de esos gases en esa mezcla. Y a su vez, la presión que ejerce cada gas es proporcional a su concentración. O sea, cuanto más gas tenga A en una mezcla total, cuanto más gas A tenga, mayor será su concentración y por ende, mayor será la presión que ejerce. A su vez, la sumatoria de la presión de todos los gases es la sumatoria de ese gas conjunto, de esa mezcla. Bien, y acá el último dice lo mismo, pero dice al revés, dice a temperatura constante, la cantidad de un gas disuelto es directamente proporcional a su presión parcial. O sea que esto me está diciendo que de acuerdo a la presión parcial de un gas, yo puedo calcular la cantidad del gas que está disuelto. ¿Está bien? O sea, tengo una cantidad disuelta y al tener una cantidad, entonces se ejerce una presión determinada. ¿Está bien? Pero eso es porque, lógicamente, cuanto mayor sea la cantidad disuelta, mayor va a ser la concentración. Se está diciendo que concentración, cantidad y presión parcial van de la mano. Mayor cantidad, mayor concentración, mayor presión parcial. Bien. Está bien. Esto es para comprender más o menos cómo se mueven los gases. También tengan en cuenta que los gases, de nuevo, se mantienen, ocupan el recipiente que los contienen y tienden a expandirse. Por eso generan presión, que tienden a expandirse en el lugar en el que están. Entonces hay una tendencia a su expansión. Si yo pongo gas adentro de un recipiente pequeño, cerrado, hermético, ese gas ocupa un volumen, pero puedo poner más gas dentro de ese mismo volumen. O sea que el gas se puede comprimir o se puede expandir. Los gases son compresibles, se puede comprimir y expandir. En un mismo volumen puede haber más moléculas de gas o menos moléculas de gas. Bien. Perfecto. Entonces, una vez que hemos visto eso, ahora vemos los gases en la atmósfera. Los gases principales de la atmósfera son el nitrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, perdón, y el oxígeno. Son los dos gases principales de la atmósfera terrestre, de la atmósfera nuestra. Y proporcionalmente tenemos un 78-79% de nitrógeno y un 21% de gas, y un 21% de oxígeno. ¿Está bien? De hecho, se dice, por ejemplo, cuando uno escribe, ahora está de moda, vieron que está de moda los aparatitos que se ponen en el dedo. ¿Cómo se llaman esos aparatitos que se ponen en el dedo? Oxímetro. Oxímetro de pulso. Bueno, esos oxímetros miden la concentración aproximada de saturación que tiene, también se llaman saturómetros, de saturación de oxígeno que tiene la sangre. Pero no importa eso, no importaba porque en realidad era esto. Cuando uno anota la saturación de oxígeno, entonces pone 99% saturación de oxígeno, ¿no es cierto? Y pone 99%, 98%, no sé qué fue. Pone 99%, entre paréntesis, tiene que poner a qué concentración está respirando la persona el oxígeno. ¿Se entiende? Por ejemplo, una historia clínica dice saturación SAT O2, 99%, y entre paréntesis dice 0.21. ¿Y qué significa eso? Si yo digo SAT, ¿no? Bueno, no importa, pongo acá 80%,
Así. (0,21) es 21%. Entonces lo que está diciendo es que esta persona está respirando aire ambiente y tiene una saturación de 80%. ¿Por qué? Porque podría estar con una máscara de oxígeno, entonces no está a 0,21 el oxígeno. ¿Se entiende? Bueno, pero ¿eso qué quiere, a qué venía? Venía que entonces el 21% del aire que inspiramos, el aire ambiente, es oxígeno. Por supuesto que puede haber un 1%, medio por ciento más, medio por ciento menos, de acuerdo al lugar donde estemos. Pero consideramos que el aire atmosférico tiene 0,21, o sea, 21% de oxígeno, y el resto, 78, 79, ¿por qué 78, 79? Porque si uno dice 79 da 100%, porque el oxígeno por ahí tiene 20.8, 20.5, o sea, es alrededor de 21, y el nitrógeno representa alrededor del 78, 79%. ¿Está bien? Los dos gases más importantes de la atmósfera. Bien, ahí está en el aire atmosférico, el oxígeno más o menos el 20%, 21%, el nitrógeno 79%. Ahora, la presión de estos gases, esto es la presión parcial en el aire atmosférico, es decir, lo que representa en porcentaje en el aire atmosférico, perdón, de oxígeno y nitrógeno. Ahí tienen 21 y 79. Perfecto. Ahora, repetimos, contamos que el aire atmosférico tiene una presión total que es de más o menos una atmósfera, o alrededor de una atmósfera, a nivel del mar, ¿no es cierto?, a nivel del mar, y con una temperatura de 20 grados, es de una atmósfera. ¿Está bien? Esa es la presión que hay en la atmósfera, en el aire atmosférico hay una atmósfera de presión, que también se puede medir en pascales o hectopascales, ¿no es cierto?, 1013, etc. En realidad es 1.013, no 1013, pero no importa, 1013 hectopascales, o la podemos medir en torricelli, o la podemos medir en milímetros de mercurio, como está medido acá. Entonces, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Bueno, en esa medición de 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, el 21% corresponde a oxígeno. Entonces, como ven ahí, atmósfera dice aire, acá dice aire, atmosférico, tiene 160 milímetros de mercurio de oxígeno, que representa el 21% del aire, un 21% del aire atmosférico. ¿Está bien? O sea que 21% del aire atmosférico representa 160 milímetros de mercurio y está generado a esa presión por el oxígeno. ¿Sí? O sea, el oxígeno genera una presión de 160 milímetros de mercurio en la atmósfera. ¿Contra qué genera presión el oxígeno? ¿Contra qué genera presión el oxígeno? ¿En la atmósfera o adentro del cuerpo? En la atmósfera, todavía no entramos al cuerpo, estamos en la atmósfera. Y genera presión contra el piso y... Contra todo. Contra Claro. todo. Para todos lados. Genera presión de 160 milímetros de mercurio. Es la presión que genera por expandirse en un lugar, por estar ahí presente, genera 160 milímetros de mercurio. La presión que genera este gas es de 160 milímetros de mercurio, que es el 21% de la presión que ejerce toda la mezcla de gases que hay en el ambiente. Bien. De hecho, en este momento, ustedes sobre sus hombros tienen la presión del oxígeno y la presión del resto de los gases. Toda la columna de aire está arriba nuestro. Si no estuviera la columna de aire arriba nuestro, ¿qué pasaría? Volaríamos. Flotaríamos en el Flotaríamos. aire. Claro, estaríamos flotando. ¿Se entiende? O sea, estaríamos en un planeta que no tuviera, que no tendría atmósfera,
como podría ser la Luna. Bueno, la Luna no es un planeta, pero es un planeta. Podemos estar en la Luna, podemos estar en Marte, en cualquier lado, y entonces saltaríamos y nos iríamos al espacio exterior. ¿Está bien? Entonces, esos planetas tienen gravedad, tienen muy baja gravedad, en realidad tienen poca, no tienen atmósfera y tienen muy baja. Por no tener gravedad, no tienen atmósfera. Nosotros tenemos atmósfera porque tenemos una gravedad determinada. Bueno, entonces nuestra atmósfera nos aplasta todos los días y el 21% de ese aplastamiento lo produce el oxígeno. Estamos aplastados por nuestro propio oxígeno. Bien. Luego, 590 más o menos milímetros de mercurio ejerce ¿quién? El nitrógeno, que acá no está marcado en la atmósfera, lo que representa el nitrógeno. Y fíjense lo que representa el dióxido en el ambiente. ¿Está bien? El dióxido en el ambiente es nada. ¿Está bien? Representa 0,25 milímetros de mercurio de presión, que es nada. ¿Se entiende? La nada misma. Bien, aún así, fíjense cómo, lo que decíamos el otro día, cómo contaminar el ambiente implica aumentar esto apenas. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo el aire atmosférico. ¿Está bien? El aire atmosférico también tiene, dentro de lo que tiene, por supuesto acá no está marcado, tiene vapor de agua, que ejerce una presión mínima, por supuesto. Una presión mínima ejerce el vapor de agua. Sin embargo, ejerce una presión en la atmósfera. ¿De acuerdo? Acá están medidos los gases, pero no está medido el vapor de agua. ¿Está bien? Bueno, en definitiva, la sumatoria, que también es un valor muy bajito, acá no está anotado, es un valor muy bajito. Pero la sumatoria es lo que nosotros llamamos el aire ambiente o la atmósfera. Ahora, nos vamos a la vía aérea. Nos metemos en la vía aérea y nos metemos, por ejemplo, en una tráquea o en un bronquio. Fíjense cómo, en la medida que voy avanzando en la vía aérea, fíjense lo que me pasa. Se me baja la presión de oxígeno y me aumenta la presión de dióxido. La presión del nitrógeno, que no está marcada, se mantiene constante, y la presión del y aumenta una presión, que es la del vapor de agua. Fíjense lo siguiente, acá el aire atmosférico tiene 160 de oxígeno y el aire en el espacio aéreo tiene 120. En milímetros de mercurio, que tendría que sumar este 160, lo tendría que sumar para poder hacer la equivalencia, porque el nitrógeno se mantiene, es decir, al mantenerse el nitrógeno en cantidades constantes, yo tendría que mantener una cantidad constante entre la sumatoria de los otros gases. Sin embargo, acá miren cómo esto suma 160,25 y esto suma 150. O sea, acá perdí algo, porque el 79%, que era 590 más o menos, se va a mantener igual. Esto se mantiene igual. Sin embargo, entre estos dos bajaron la presión parcial. Y uno diría, bueno, puede ser que adentro del cuerpo hay menor presión parcial. Podría decir, dentro del tórax hay menor presión parcial. Sí hay un poco menor de presión, pero es mínima la diferencia de presión. Porque la vía aérea, la tráquea, por ejemplo, que estoy midiendo acá, podemos comparar con la tráquea tiene la misma presión que la atmósfera. Es decir, si ustedes dejan de ventilar, dicen, bueno, ahora paré de ventilar. No ventilo. No quiero ventilar. Sigo sin ventilar. Bueno, uno no ventila y el aire que está en la tráquea y en los bronquios no tiene ni mayor ni menor presión que la atmosférica. Porque si no, cuando yo digo paro de ventilar, el aire estaría entrando o estaría saliendo. Quiere decir que si no entra o no sale, entonces el aire de la vía aérea tiene la misma presión que la atmosférica, porque no hay desplazamiento. ¿Entienden? O sea, si ustedes paran de ventilar en este momento y no hay desplazamiento de aire hacia afuera ni hacia adentro, quiere decir que la presión que hay adentro es similar a la atmosférica. Porque si no, sentirían como el aire sale o entra. Bueno, sin embargo,
este cuadro está demostrando lo contrario. Dice, sigo manteniendo la misma presión del nitrógeno, pero la sumatoria del oxígeno y el dióxido bajaron. Esto significa que tiene que haber algún otro gas ahí adentro para rellenar los 10 que me están faltando, 10,25 que me están faltando acá de milímetros de mercurio. ¿Quién pone esos 10,25 milímetros de mercurio? ¿Se entiende lo que digo? Si yo sumo acá 160,25 más 590 del nitrógeno, y acá sumo 150 más 590 del nitrógeno, ¿y los otros 10,25 dónde están? El vapor de agua. En el vapor de agua. ¿Está bien? O sea que el vapor de agua va aumentando su importancia en la medida que vamos llegando al alvéolo. Fíjense en el alvéolo, ahora tengo en vez de 150, tengo 145. ¿Está bien? El resto de la presión la pone el vapor de agua. Y el nitrógeno se mantiene constante, por eso acá no está mencionado. El nitrógeno se mantiene constante. Es decir, lo que me está mostrando acá, es cómo el aire se va mezclando en el espacio hacia el alvéolo, se va mezclando con el gas que proviene del alvéolo, me está mostrando eso, y con la humedad ambiente. Con la humedad de la vía aérea. ¿Está bien? Con la humedad de la vía aérea, que también provendría del alvéolo y del espacio aéreo. ¿Está bien? Eso es lo que nos está mostrando eso. Y lo que nos muestra entonces es cómo las presiones parciales del oxígeno bajan. Si la presión parcial del oxígeno baja, según lo que tenemos en nuestra teoría, entonces la concentración de oxígeno en este lugar es menor, porque la presión parcial es directamente proporcional a la concentración de oxígeno. Quiere decir que la concentración de oxígeno en el alvéolo es menor que la concentración en el ambiente. ¿Está bien? Es menor. ¿Por qué? Porque genera menor presión. Está generando, en vez de 160, genera 105. Entonces quiere decir que la presión parcial, como es proporcional a la concentración, entonces acá esto me dice que hay menor concentración. Y con el dióxido me pasa al revés. Hay más concentración de dióxido en el alvéolo que en el ambiente. ¿Está bien? Eso me está diciendo esto. Esto me está diciendo entonces eso hasta ahora. Bien. Ahora me voy, llegué hasta acá y me voy al intercambio. Entonces acá tengo los gases, cómo llegan los gases hasta el alvéolo. Llegaron por movimiento ventilatorio, que ya expliqué, y llegaron en estas concentraciones como esto que acabo de explicar. Es decir, los gases que llegaron fueron estos. ¿Llega algún otro gas al alvéolo? Por supuesto, llega un poquito de hidrógeno, acá no está mencionado, pero es muy poquito. Hidrógeno y cualquier otro gas que esté en el ambiente. Los gases raros, ¿no? Como decían, gases neón, freón, argón, o cualquier otro gas que hubiera. O cualquier otro gas que hubiera en el ambiente. Es decir, cualquier otro gas que hubiera en el ambiente también puede llegar a nosotros. ¿Cierto? Gases de cosas que ponemos que volatilizadas. Puede ser, no sé, gases que dan algún tipo de olor, gases de lo que fuera. Es decir, que ¿está? Es decir, que los gases que llegan a nuestro alvéolo son estos y puede haber una pequeña cantidad de algún otro gas. ¿Está bien? Lo que fuera. Gas, incluso puede ser gas, alguna sustancia volatilizada, cloro, por ejemplo. Por ejemplo, dicen, uy, fulano está trabajando con lavandina, mirá cómo se siente el olor. Bueno, el olor que sienten de la lavandina es el cloro y el sodio, el hipoclorito de sodio, es el cloro y el sodio que se están desprendiendo, se están volatilizando y entonces ingresa a nuestra vía aérea. Sentimos el olor en las fosas nasales, pero además lo inspiramos y llegan a nuestros pulmones. ¿Está bien? Es dañino, por supuesto. Pero quiero decir que entonces pueden llegar otros gases. ¿Está bien? Bueno, en mayor o menor concentración. Pero habitualmente en la atmósfera tenemos las concentraciones de estos gases, que llegan ¿hasta dónde? Hasta el alvéolo. Acá estoy en el alvéolo, y esta línea que está acá está representando la membrana entre el alvéolo y el capilar. Porque acá estoy en el alvéolo y acá estoy en la sangre arterial. Entonces recuerdo, primero recuerdo cómo está formada la membrana alveolo-capilar. Rápidamente, 2 palabras. Y acá la tengo, la membrana alveolo-capilar.
la vimos ayer, pero la recuerdo hoy, ahí está, tengo alvéolo, acá el aire estaría el aire que decíamos, acá yo tendría que poner, si tuviera que poner presión parcial de oxígeno, acá pondría 105 milímetros de mercurio, es la presión que está ejerciendo el oxígeno, 40 milímetros de mercurio estaría poniendo para el dióxido de carbono, ¿está bien? Tendría que estar poniendo 590 milímetros de mercurio para el nitrógeno, y tendría que estar poniendo vapor de agua, que son unos 17, 20 milímetros de mercurio. O sea que ahí tengo cómo ocupa, los gases ocupan el alvéolo. Ahora me voy enfrente, y acá estoy en el eritrocito. Entonces quiere decir que acá, ahora vamos a analizar lo que hay acá. Pero entre este y este está la membrana alveolo-capilar. ¿Cómo está formada? Célula epitelial, célula endotelial, y en el medio las dos membranas basales. Perfecto. Entonces, membrana basal alveolar, membrana basal capilar, célula endotelial y célula epitelial. Las cuatro cosas, ¿sí? Profe, ayer justo le quería preguntar y no estaba oyendo. El macrófago que está ahí dibujado,